Te adoramos, Señor. Cierra unos momentos tus ojos, solamente unos momentos, Close your eyes for a few seconds y dale gracias al Señor. and give thanks to the Lord. Dile gracias, Señor. Say, thank you, Lord. Gracias por ese sacrificio Thank you for that en la cruz sacrifice del Calvario. and the Calvary cross. Gracias porque nos abriste el camino Thank you because you open a path, nuevo, como lo dice Hebreos, new as Hebrews says it, para entrar a tu presencia. so we can enter your presence. Nos restauraste You restored us a la posición to the position, original original position. y nos diste el privilegio de ser hijos tuyos. And you give us the privilege of being your child. Y te damos gracias, Señor, And we thank you, Lord, en el nombre de Jesús. in Jesus' name. Señor, abre nuestros ojos espirituales, Lord, open our spiritual eyes, nuestros oídos espirituales, or our spiritual ears, para entender, Señor, so we can understand, Lord, lo que quieres hablarte, what you want to hablarnos, speak to us, y que se convierta en revelación en nuestra vida, and that may be turning to a y revelation, la revelación nos lleve, Padre, and that revelation take us a ver tu gloria sobre nuestras vidas. to see you glory upon our En el lives. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén amen. y amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Es un privilegio estar en la casa de Dios. It's a privilege to be in the house of the Lord. Sé que es una frase muy conocida que siempre decimos, I know this is a well-known phrase that we always say, pero realmente es un privilegio estar en la casa de Dios. but truly it's a privilege to be in the house of the Lord. Hay gente que no puede estar en la casa de Dios There's people that they cannot be in the house of the Lord en países donde tienen que esconderse in countries where they have to smuggle in para tener un servicio como este. so they can have a service like this. Así es que tenemos el privilegio So we have the de privilege vivir todavía en un país that we can live in a country con libertades. where we still have freedom. No sé cuándo terminará esto, Not sure how long it's going to last, pero todavía tenemos libertades. but we still have freedom. Amén. Amen. Quiero que vayas conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 16. I want you to go with me to the book of John 3:16. Quiero empezar leyendo este versículo en la palabra que es muy conocido. I want to start with this Bible verse that is well known. Le explicaba a mi hijo Isaac cuando veníamos para acá I was explaining to my son Isaac when we were coming this way que San Juan 3:16 a mi parecer es como la columna vertebral del Evangelio. that John 3:16 is like the main column of the gospel. Hablando escrituralmente lo digo. Scripturally speaking, Esa es la percepción que yo tengo de Juan 3:16. that is the perception that I have from John 3:16. Dice Juan 3:16. It says in John 3:16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. For God, Y como es un versículo, lo vamos a leer en inglés. for God so loved the world that he gave his only and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Este texto es muy conocido This is a well-known verse, y realmente lo aprendí desde muy temprana edad. and I surely learned this at such a young age. Pero una de las cosas que en los últimos días o en las últimas semanas ha venido a mi corazón But something that had come to my heart in the last couple of weeks es que hay palabras que hemos dado por hecho en nuestras vidas y no tenemos el completo entendimiento de ellas. that there's words that had come to our lives, but we truly do not understand completely those words. Amén. Amen. Yo no sé si esa es la percepción de usted en algunas cosas, I'm not sure if that is the perception that you may have in certain things, pero en lo personal siento de que estoy aprendiendo cosas que pensé sabía. but I still learning things that I thought I knew. Amén. Amen. Yo sé que esto puede sonar exagerado, I know that this may sound a little bit exaggerated, pero realmente Juan 3:16 es la respuesta de Dios but truly John 3:16 is the answer of God
a la más grande falla del ser humano sobre la tierra. to the greatest mistake of earth. Amén. Amen. Es por eso que digo que es importantísimo entenderlo. That's what I said, that it's just really important for us to understand it. Juan 3:16 es Dios haciéndose responsable John 3:16 is God making himself responsible de lo que Adán y Eva hicieron en el principio y de lo cual no se hicieron responsables. for which Adam and Eve did at the beginning and did not take responsibility of. La mujer que me diste, Señor, The woman that you give me, Lord, la serpiente, the serpent, y ninguno de ellos dijo a Dios, me equivoqué. and none of them said to God, I made a mistake. Y Jesús es la respuesta del Padre And Jesus is the answer of the Father a un problema de eternidad. of an eternal issue, Porque de tal manera amó Dios al mundo because in such way God loved the world que dio a su Hijo unigénito that he gave his only and para que only todo Son, aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. for whoever who believes in him shall not perish but have eternal life. Creo yo que no hemos profundizado del todo en este texto. I truly believe that we have not gone so deep in this text, Pero oro a Dios para que en los próximos minutos Dios nos dé la gracia de entender un poquito más de lo que hemos entendido. but I beg to the Lord to give us the understanding so we can understand this more and more. Porque creo que al entenderlo miraremos realmente el propósito de Dios sobre la tierra. Because if we understand this, we truly will understand the purpose of God in earth. Y que de alguna manera hemos solamente encerrado la venida de Cristo a la tierra, de Jesús a la tierra, So that we can understand the purpose of Jesus coming to earth en la salvación. as a salvation. Y aunque la salvación es lo más importante para el ser humano, And even knowing the salvation is the most important creo for en the mi human being, corazón que no encierra la totalidad del significado I truly understand, I believe that it doesn't really wrap up the whole meaning de este gran amor. of this great love. Amén. Amen. De hecho, en este fin de semana, este mundo al que Dios amó, In fact, this week, this word that God so loved, porque de tal manera amó Dios al mundo. because in such way God loved the world, Y ese mundo al que Dios amó and that word that God loved, celebra la venida de Cristo sobre la tierra, it celebrates the coming of Christ upon earth, la muerte y la resurrección. the death and the resurrection. Amén. Amen. Porque no solamente usted que es cristiano Because not only you as a Christian lo celebra, celebrate it, y que debería de ser de vital importancia, aunque podemos no estar de acuerdo. and it should be so vital, even though we will not be in one common ground. Si realmente Jesucristo resucitó, If Jesus Christ resurrected, así como decía Fernando, no solamente este día celebrar la resurrección, and like Fernando said, we not only celebrate in this day the resurrection, pero creo que sí debería de ser importante este día. but I truly believe that this day should be ¿No lo important. cree así? Do you believe it? No debería de haber otra agenda en este día, There should not be something else on your agenda this a lo day, menos religiosamente, at least para religiously poder estar en speaking, la casa de Dios. so we can be at the house of the ¿Lo voy a Lord. entender? Do I make myself Por esa understand? razón siento que del todo no hemos comprendido este gran For amor. that reason, I said that we have not completely understand this great love. Este amor que nos mostró el Señor, nuestro Dios. This love that the Lord has showed us, Y algo que siempre me ha parecido muy interesante and something that it has always been interesting, es porque Jesús no dijo, is because Jesus didn't say, porque de tal manera amó Dios al hombre, encerrando al hombre y la mujer. because God didn't say in such way, God loved the man, wrapping or enclosing men and women. Jesús no dijo, de tal manera amó Dios al hombre sobre la tierra. Jesus didn't say that God so much loved the man upon earth. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo.
he said, in such way, God loved the world. Si te das cuenta en ello, Do you see the difference? ¿qué es la diferencia, pastor? What's the difference, Pastor? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? La palabra mundo es la palabra cosmos. The word world is the word cosmos. Y cosmos significa orden. And cosmos means order. Y los griegos usaban esta palabra cosmos para referirse al universo, In the Greeks, they use the word cosmos as to refer to the universe. a todo lo que había sido creado por Dios, Everything that had been created by God. por el orden que existía en él. It was the order that existed Si within tú te him. das cuenta, todo tiene un orden. If you notice, everything has an El hombre order. respira oxígeno Man breathe oxygen, y exhala dióxido de carbono, si no estoy mal. and he exhale carbon monoxide. Y si no existieran los árboles, And the trees didn't no se exist. pudiera transformar ese dióxido de carbono otra vez en oxígeno. Carbon monoxide cannot Por be eso, turned into oxygen. cosmos es orden, That's why the word cosmos pero it es means el order, universo. but it also is the universe. Y de tal manera, entonces sería de tal manera amó Dios a todo lo creado, And in other words, it could be that in such way God loved all the creation, a toda la creación, all creations, que dio a su Hijo. that he gave his only son. Ahora entendemos, porque la palabra lo dice, que el hombre es la corona de la creación. And now we understand that the man is the crown of the creation. Pero creo también que aunque el hombre es la corona de la creación, But I also, even though I believe that the man is the crown of the creation, que por tal motivo Dios también amó al hombre. and for them, so God also loved the man. El hombre es el que menos entiende este gran amor de Dios. And man is the one that understands least of this love. Porque Salmos dice que los árboles dan aplausos. Because Y in es- Psalm says that the trees, they clap. y yo no sé si tú has pasado por donde hay unas arboleras grandes. And I'm not sure if you ever walked by a place with many Y trees. cuando el aire está venteando fuerte And when the wind is blowing y hard, se oye you hear all these noises. un sonido como de aplausos. A clapping like Tú miras noises. a los pajarillos y pareciera que ellos están alabando a Dios. And then you see, you hear the birds chirping, and it seems like they're worshiping God. Y la palabra también dice que la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. And the word says that the earth is also crying for the manifestation of the Son of God. Y Salmo dice que toda la creación alaba al que vive por los siglos de los siglos. And Psalms also say to worship the one who lives for the centuries. Pero el hombre But man a veces no entiende este gran amor. sometimes doesn't understand this great love. ¿Quién le explicó a los árboles quién fue su creador? Who explained to the trees that who was their creator? ¿Quién le explicó a los pajarillos que él es su creador? Who explained to the birds that he was the creator? ¿Quién les explicó a todo lo creado que quién fue su creador? Who explained it to all creation who was the creator? Pero la Biblia dice que toda la creación alaba a Dios. But the Bible says that all creation Pero a quien se worships le dio God. la libertad de escoger a quién adorar a Dios, But to the one who was given the free will to worship God es el hombre. is the man. Amén. Amen. Ahora Juan 3:16 se encuentra en un contexto que nunca lo había visto de esta manera. Now, John 3:16 is in a context that I wish I never understood it. En la historia de Jesús y Nicodemo. For the story of Jesus and Nicodemus. Y todos conocemos cómo se desarrolla la plática de Jesús y Nicodemo. And we all know how the conversation between Jesus and Nicodemus is developed. Pero Nicodemo viene a Jesús, But Nicodemus came to Jesus, viene de noche. he comes at night. En el capítulo 3, versículo 2 dice, y Nicodemo vino de noche. And chapter 3, verse 2 says, Nicodemus came at night. Y le dijo, Rabí, And he said, Rabbi, sabemos que has venido de Dios we know that you come from God como maestro.
as a teacher, Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. because nobody else can do these signs if God is not with them. Y Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento, And Jesus talks to him about the to be reborn, acerca de que si no nace de nuevo, to the new birth. If he does, no he's puede not ver el reborn, reino de Dios. he cannot see the kingdom of God. Y si no nace de agua y del Espíritu, And if he's not born from the water and the no Spirit, puede entrar en el reino de Dios. he cannot enter the kingdom of God. Y pareciera que Nicodemo no está entendiendo nada de lo que se le está diciendo. And it seems like Nicodemus is not understanding anything of what Jesus is telling him, Porque Jesús le está hablando en un contexto de eternidad because Jesus is speaking to him on the eternal context, y cosas que a nosotros hoy podemos entender, and things that now we can understand these times, pero que Nicodemo no entendió. but Nicodemus didn't understand. Y Jesús le termina diciendo en el versículo 16 al 21, And then Jesus ended up telling to him from verse 16 to 21, empezando por el texto de Juan 3:16. starting on the John 3:16. Ahora le voy a decir algo Now I will tell you que this, le dije a mi hijo Isaac. what I told my son Isaac. Si no se sabe Juan 3:16, If you do not know John 3:16, usted está en números rojos. you are in red numbers. A ver, ¿todos saben Juan 3:16? Now everybody knows John 3:16. Sería el colmo que no. It'd be harsh if you didn't know it. Y si no se lo sabe, apréndase. And if you don't know it, learn it. Amén. Pero Jesús le está diciendo a Nicodemo, te voy a concentrar todo en esto. And Jesus is telling Nicodemus, Jesús le está diciendo, Nicodemo, Jesus is saying, Nicodemus, todos me conocen como maestro, everybody knows me as a teacher, pero no es suficiente. but that's not enough. Tienes que reconocerme como hijo de Dios. You have to recognize me as the Son of God. Porque eso iba a ser la diferencia en Nicodemo. Because that was what was gonna make the difference in Nicodemus. Nicodemo era un fariseo. Nicodemus was a Y Pharisee. buscando algunos textos te vas a dar de cuenta que era un hombre importante entre los fariseos. And if you go into the context, you're going to find out that Nicodemus was a really important person. Que posiblemente tenía a lo mejor el mismo estatus que tenía el apóstol Pablo antes a Saulo de Tarso. In which maybe he had the same privilege as Paul had before he became an apostle. Y él no entendió las cosas espirituales. And he did not understand the spiritual things. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo no había venido. Because the Holy Spirit had not come yet. Estaba hablando fuera de un tiempo, en un tiempo de eternidad, cosas que no iba a poder entender. Because there were things that were saying out of time, and so he was not able to understand these things. Pero Jesús le estaba diciendo, But Jesus was telling him, tienes que reconocerme como el Hijo de Dios. you have to recognize me as the Son of God. Amén. Amen. Una de las cosas que me saltó a mi corazón, One of the things that it jumped to my heart, pensando en que busqué el nombre de Nicodemo trying to find out the meaning of the name of Nicodemus, y realmente no hay mucho acerca de él. truly there is not much about him. Y realmente la Biblia no dice que si Nicodemo nació de nuevo, And the Bible doesn't say if Nicodemus was born again, si fue lleno del Espíritu Santo. if he was filled with the Holy Spirit. Pero lo que sí dice la palabra But what the word does say es que cuando Jesús murió is that when Jesus died, y está siendo bajado de la cruz, and he's being brought down from the cross, no voy a omitir toda la parte de la historia, I'm going to omit a lot of stuff from the history. pero dice que Nicodemo fue uno de los que ayudaron a bajar a Jesús y llevarlo a un sepulcro. But it says that Nicodemus is one of the ones who helped Jesus to get prep and take it to the tomb. Dando a entender que quizás él comprendió que él era el Hijo de Dios. Kind of given the context that he did understand that he was the Son of God. Y eso me abre la posibilidad que quizás él, no sé, se convirtió en otra persona, Dios lo transformó, no lo sé. And that opens the discussion if God
switching or turning into a different man. Pero en esa escritura que estamos leyendo en San Juan 3, But in the scripture in which we're reading in John 3, Nicodemo no entendió Nicodemus did not understood que una de las cosas que hacía el venir Jesús a la tierra, that one of the things that Jesus did coming to earth, el Hijo de the Dios, Son of God, era volverlos a ser en la posición original del Génesis. to restoring their position as it was in Genesis. Amén. Amen. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y luego sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te deseché del sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Hosea 4:6 says, my people perish for lack of knowledge, because you reject the knowledge, I will drive you out of the priesthood, and because you forget the law of God, I will forget your children. Ese es un texto muy profundo, That's a really deep text. pero siempre utilizamos la primera parte, mi pueblo perece por falta de conocimiento. But we always just use half of it, the first part. My people perish for lack of Y el knowledge. principio es que por falta de conocimiento una persona puede ser destruida. And the principle of it is that for lack of knowledge, somebody can perish. Es por eso que es importante saber el significado de Juan 3:16. And that's what is so important to know the meaning of John 3:16. Nicodemo no lo supo. Nicodemus didn't know it. Amén. Amen. La pregunta que yo quiero hacerte, The question that I want to ask you, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido en el sacrificio de la cruz del Calvario? what is it that God has given us on or grant us on the Calvary? Primera de Corintios 2:12 1 Corinthians 2:12. hemos estado pasando por estos versículos de la palabra. We have gone through these Bible verses. Primera de Corintios 2:12 dice, 1 Corinthians 2:12 says, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. we have received not the spirit of the world, but the spirit of is from God, so we may understand what God has given us freely. Otra vez la pregunta, Once again, the same question. ¿qué es lo que Dios te ha concedido? What is it that God has granted you? La mayoría siempre pensamos en algo, no quiero usar la palabra cerrado ni muy pequeño, pero pensamos en la salvación. Most of us, we are narrow-minded, and we just think about salvation. ¿Qué nos concedió el Señor en la cruz del Calvario? What did the Lord grant us on the cross? La salvación, pastor. Salvation, Pastor. Es como que yo te diga a un recién casado, ¿qué es lo que Dios te concedió en darte a una esposa? It's like if I ask you, you as a new wed, what did God granted you when you got married? Alguien que me cocine, pastor. Somebody who cooks for me, Pastor. ¿Me doy a entender? Do you understand? Es más que eso una esposa. It's more than that, your wife. Y el sacrificio de la cruz del Calvario es más que salvación. And the sacrifice on the cross is more than just salvation. Y empecé con Nicodemo porque Nicodemo no entendió Juan 3:16. And I started with Nicodemus because Nicodemus did not understand John 3:16. Y la iglesia ahora lo sabe, pero no lo entiende para que tenga una revelación de Juan 3:16. And the church knows it, but do not understand it, so they can have a revelation for John 3:16. Porque Juan 3:16 ni siquiera dice que de tal manera amó Dios al mundo Because in John 3:16 doesn't only say that in such way God loved the world, que dio a su hijo para morir en una cruz. that he gave his son to die on the cross. No dice eso. He doesn't say that. Dice que tanto amó Dios al mundo, He a said- su creación, He says that God loved his creation so much que dio a su hijo.
that he gave his La only cruz son. fue el trámite para Dios darnos la salvación y más que la salvación. The cross was just the path for us to give their salvation and then more. Pero si medimos este gran amor a través de la cruz, But if we measure this great love through the cross, vamos a encontrar que a través de la historia hombres han morido en la cruz. we're going to find out that through history, many men have died on the Así es que el cross. amor de Dios va más allá de la cruz. For then on, God's love goes more, it goes beyond the cross. Entonces, ¿qué significa ese gran amor que Dios nos dio? So what does that great love of God means? Filipenses 2:5, lo que Fernando ministraba. Philippians 2:5, what Fernando was ministering, El amor de Dios se manifestó dando a su Hijo por el mundo. the love of God was manifested by God giving his son to the world. Pero el amor de Jesús se manifestó y Filipenses 2:5 lo dice. But the love of Jesus was manifested on Philippians 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En eso se manifestó el amor de Jesús por la humanidad, que no estimó el ser Dios. Hallelujah. En eso se manifestó That's where Jesus' love was el amor de manifested. Dios, Jesús, Jesus' love by not taking as a granted to be the Son of que God. no escatimó el ser Dios. He did not just overlove to be the Son of God. Y ahí está, se entregó hasta la muerte de cruz. And that he surrendered himself to the death by cross. Pero el Padre manifestó su amor, But the Father manifested his love, dando a su único hijo. giving his only son. Yo he tenido a mis hijos en algún punto donde sentí que se me iban. I had my children to the point where I almost felt that they were leaving me. Y no quiero compararme con el Padre, And I do not want to compare myself to the Father. pero sin mi humanidad, siendo hombres malos, el dolor fue intenso. But by me being a human being, being a bad human being, my pain was so great. Imagínate al Padre Just imagine the Father entregando su hijo. giving his only son. Amén. Amen. La pregunta es, ¿qué nos ha concedido Dios entonces? The question is, what God has granted us? Y lo único que el Padre nos ha concedido, And the only thing that the Father has granted lo us, único que el Padre nos ha concedido the only thing that the Father has granted us es habernos dado a su hijo, is to give us his only son. a su hijo. His only son. Yo he tenido quebranto en estos días. I have had brokenness in my heart this few days. Y anoche que todavía estaba escribiendo algunas cosas, And last night when I was still writing some stuff, mi corazón estaba quebrado. I was heartbroken Porque Dios, el Padre, nos dio solo una cosa. because the Father, he gave us only one thing, Y nos dio a su hijo amado. and it was his beloved son. Romanos 8:32, lo voy a leer en español. Así te la vamos a leer en español, Pablo, no te preocupes. Si las ponen ahí, si las alcanzan a encontrar. Romanos 8:32. Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre solamente entregó a su hijo. The Father just turned in his only son. No quiero agarrar nada para comparar al hijo. I don't want to Que take no hay anything nada que compare al hijo. to compare it to the son because there's Lo voy a nothing to comparar con be su compared to the palabra. son. Pero el Padre nos dio, ven Victoria para acá. El Padre le dio a la tierra
the Father gave to Pon tus manos earth, así, al Hijo. just like this, Y le the Son. dijo, en Él te doy todas las cosas. And he tell to the people, in him I give you all things. En Él te estaba diciendo, In him what he was telling you, te doy una vida, Victoria. I give you a life, Te doy un Victoria. propósito, Victoria. I give you a purpose, Victoria. Hago de ti una mujer diferente, Victoria. I'm making you a different woman, Victoria. Eres mi hija amada, Victoria. You're my En ti beloved me daughter. complazco, Victoria. In you I please. Él solo le dio al Hijo a la tierra. He just gave Y en the el Son to Hijo the nos earth. dio todas las cosas. And with the Nos Son, dio he la gives us everything. salvación. He gave us Nos dio la salvation. liberación. He gave us Y nos dio la victoria eterna. And he gave us the eternal victory. ¿Me doy a entender? Do I make myself understand? Él solamente nos dio al Hijo. He just gave us the Son. Pero no menospreciemos lo que significa el Hijo. But let's not diminish what does the Son means. Porque todos los que somos padres Because all that we are parents, sabemos lo que vale un hijo. we know what is a son worth. Yo le dije a mi Señor cuando tenía a mi hijo en el hospital, I told to the Lord when my son was in the hospital, yo sé que esto no es posible, I know this is not possible, pero toma mi vida y deja vivir a mi hijo Isaac. but take my life and let my son Isaac live. Y le lloré a Dios And I cried to the Lord, y le dije, aquí está mi vida. and I tell him, here's my life. Yo ya viví tantos años, I have quizás already mal lived- vividos, I already lived many years, maybe I pero sé que mi hijo taken Isaac off my tiene un grand- propósito. but I know my son Isaac has a purpose. Por eso no menospreciemos que solamente nos dio al hijo. So that's why we should not take it for granted Porque en él iban that he todas only las gave us the son. cosas. Because in him was everything. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No fue en lo que nosotros podemos hacer o no hacer. And it's not in which what we can do or not do. Tenemos que entender que ese hijo que vino a la tierra era suficiente para todo. We have to understand that that son to came to earth, it was enough for Él everything. era suficiente para darnos salvación. He was enough to give us salvation. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. There is another one, not another one greater than God among Lo us. que yo trato de poner en el corazón de cada uno de nosotros What I'm trying to place in all of us hearts es que Juan 3:16 is that John 3:16 no es un texto que nos tenemos que saber de memoria. is not a text that we should know by memory. Es un texto que tenemos que conocer It's a text that we have to know porque el amor del Padre because of the love of the Father. determina la condición del ser humano. It determines the condition of the human being. Amén. Amen. Es importante conocer sistemáticamente y por revelación It's really important for us to understand by revelation and systematically lo que conocemos románticamente. what we know romantically. Y hay ejemplos que pudiéramos poner de esto. And there's many examples that we can put by Pero this. lo que yo trato de decirte But what I'm trying to tell you es que Juan 3:16 se ha convertido en un poema romántico. is that John 3:16 has turned into a poem, a romantic poem. Pero no tenemos el conocimiento sistemático y revelacional de Juan 3:16. But we do not have the knowledge, systematically speaking, and by revelation of what John 3:16 means. Porque dime tú si no todo el mundo sabe de la historia de Jesús. Because don't tell me that not everybody knows about the history about Jesus. De que Jesús vino al mundo para salvarlo. That Jesus came to the world to save him. Y al diablo no le interesa o no le importa si la sociedad conoce la historia de Jesús. And the devil doesn't care if people know the story of Jesus. Al enemigo no le molesta que nosotros lo sepamos. The enemy is not bothered if we know it, Porque el mundo sabe la historia de Jesús. because the world has no knowledge of Jesus. De hecho, la industria de las películas In fact, the industry of the movies con
Mel Gibson, si no estoy mal, encabezando la mejor película de la Pasión de Cristo. This movie by Mel Gibson, The Passion of Christ, Mucha gente se quebrantó al ver la película. many people were heartbroken by watching this movie. Hoy la pasamos ahí en Netflix o donde esté y la miramos. Hoy nos vamos a ver dame un artista. A Bruce Willis. And then Will we can, Smith. and then we can Pablo go no on, sabe, no conoce nadie. we can go on Netflix and then just turn over and watch another movie by Will Smith or another artist. Esa película se utilizó para evangelismo en muchas partes del mundo. In many places, this movie was used to evangelize, Pero al diablo no le interesa. but the devil doesn't care. Al diablo no le molesta. The devil doesn't get bothered by Todo el this. mundo conoce la historia de Jesús. Everybody knows the story of Jesus, Pero pocas personas tienen la revelación de la cruz. but less people has the revelation of Jesus. Ayer miraba un video que me salió ya en la noche. Last night I saw a video that I saw they can pop out in there last Y night, realmente me perturbó un poco. and I was really perturbed Porque no sé si era un experimento social con este movimiento de experimentos sociales que hay. and I'm not sure it was a social experiment that they would be seeing lately. Pusieron una silla en un centro comercial They placed a chair on the middle of the shopping center, y pusieron la silla y sentaron a un personaje vestido de blanco and they seated a person dressed in white clothes con una corona de espinas, with a torn crown, con sangre en esta parte de las manos, with blood on his palms, con marcas como de clavos. and like marks as Lo nails. sentaron en una silla They sit that person on the chair with his hands like this, and then he put them with like a sad face, una cara que muy bien quisieron asemejar quizás el rostro de Jesús. and with a face that they wanted to resemble Jesus' Pero face. cuando digo que me perturbó un poco, And when I said I was perturbed a little bit, es porque la gente iba en el centro comercial, because those people that were just walking on the shopping se center, empezó a reunir un poco de gente. they start some people gathering around, Alguna gente corrió y se agarró de las manos literalmente así, llorando con bastante llanto. and some people they just grab their hands and they start crying aloud. Gente se acercaba ahí con mucho llanto en su corazón y en sus lágrimas saliendo de sus The ojos. people that were just going around crying with tears. Gente empezó a cantar, no sé si eran cristianos, no estoy criticando el punto, And a lot of people that start singing. I'm not sure if they were Christian. I'm not criticizing them. pero estoy diciendo de que vinieron casi a adorar a un hombre But what I'm, humano que estaba ahí. but what I'm saying, they gathered together to worship a human being that was sitting there, Porque la gente no entiende because people do not understand que hay representaciones, that the representations, pero ese no es el Cristo. but that is not the Christ. Traeme una silla rápidamente, solamente por poner un ejemplo. Yo sé que esto se va a ver como extraño. Ven, Victoria. Ven, Victoria. Corre. Si no, un día cuando vean los videos van a decir, nomás agarraste a Victoria. Yeah, because Rápido. I have to use her, because now later on she will watch this video and said you only use Victoria. Era un hombre, era un Jesús. The person, he was a Una de las man, mujeres vino hacia Jesús y se puso así. and then one of the persons, one of the women came and then she kneeled down like that. Era un hombre. He was a man. Ahora, yo entiendo el corazón de la persona, Now I understand the heart of this person, pero tenemos que entender but we have to understand que el sacrificio de la cruz that the sacrifice at the y cross nuestro Señor Jesucristo of our Jesus Christ va Lord, más allá de algo simbólico. he went beyond that symbolic Porque thing, tenemos que entender because we have to understand que Él murió, that he died, resucitó resurrected,
por nuestros pecados for our y sins para darnos salvación. and to give Dale us un aplauso a salvation. nuestro Señor Jesucristo. Give a hand to the Lord. ¿Qué trato de hacer con lo que estoy enseñándote en esta tarde? What am I trying to do with this teaching? Quiero llevarte atrás de la cortina de la cruz. I want to take you behind of the curtain of the Porque la sacrifice, cruz hasta cierto punto se ha convertido en una cortina. because the cross into to certain point it has become a curtain. Y quiero que me entiendan, no estoy de ninguna manera menospreciando el sacrificio. And not diminishing the sacrifice. Pero la gente ha llegado solamente a la cruz But many people have just reached to the cross, y no pasa detrás de la cruz. but they don't go beyond the cross. Amén. Amen. Porque lo que hay detrás de la cruz Because what is behind the cross, es el Jesucristo resucitado. that's the resurrected Jesus Christ. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, If Christ did not resurrected, like Apostle Paul said, vana es nuestra fe in vain is our faith, y vana la predicación. and in vain is the preaching. Amén. Amen. Dios nos dio vida. God gave us life, Y dice la palabra que nadie a él le quitó la vida. and the word says that nobody took his life. Él la puso, dijo esas palabras. The words that he used is that he laid down his life, Y luego la puedo volver a quitar, dijo él. and then I could take it away. ¿Estás conmigo? Are you with me? ¿Qué era la cruz? What was the cross? La cruz era la puerta que se cerraba de un camino que había empezado 4,000 años atrás en el Génesis. The cross was the door closing that it began about 4,000 years ago. Todos conocemos y hemos estado hablando de eso en las semanas pasadas. We all know about this because we've been speaking about this in the last weeks. Hemos hablado cómo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. We spoke about how God created man to his own Y image. los creó para que pudieran intimidar con Dios. And he created Tener intimidad. so they can have a relationship with God. Ya sabemos que fue destituido de la gloria de Dios. We know that man has been destituted from the glory of God. Sabemos que fue expulsado de la atmósfera espiritual donde había sido plantado. We know that he was ripped out of the spiritual atmosphere where he was planted. Que era el huerto que estaba en Edén. That was the garden that it was in Eden. ¿Por qué? Why? Porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Because he ate out of the tree of science and the good and evil. ¿Y por qué fue sacado del huerto? And why was he expelled from the garden? Porque dice la palabra para que no extienda su mano y coma del árbol de la vida. And it says because so he won't eat out of the tree of life. Y dice la palabra que cuando fue sacado del huerto, And it says the word that when he was ripped out of the garden, Génesis 3:24, Genesis 3:24, echó fuera al hombre echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán fue sacado y Eva Adam and Eve, they were expelled para que no comieran del árbol de la vida. so they will not eat out of the tree of life. Ahora dice la palabra que había un camino The word says that there was a path que los querubines guardaban, that the cherubim they will keep, pero también dice que había un árbol but also they said that there was a tree de la vida. of life. Y Jesús, la palabra de Dios dice, And the word of God says, Jesús hablando, Jesus is speaking, yo soy el árbol, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the truth. Yo soy la vida. I am the life. En Génesis era un árbol
In Genesis, there was a tree. Ahora era un Jesús que era la vida. Now there's a Jesus that he was the life. Había un camino en el Génesis que conducía a el árbol There was a path in Genesis that will lead to the tree. y ahora Jesús dice, yo soy el camino. And now Jesus says, I am the path. I am the way. ¿Estás conmigo? Are you with me? Jesús se convirtió en lo que habla Génesis. Jesus turning to what is spoken in Genesis. Tenemos que entenderlo We have to understand this para entender quién fue el que vino como hijo de Dios o el hijo de Dios. so we can understand who was the one who came in as the Son of God. Era el camino que se cerró en Génesis It was the path that it was closed in y era Genesis, el árbol que estaba en and it Génesis. was the tree that it was in Genesis. Y ahora Él venía a darnos vida And now he came to give us life, y Él mismo así lo dijo. and he said it himself, Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. Amén. Amen. Ahora, quiero avanzar, cuando tú vas a leer los evangelios, Now when you go to the gospel, te encuentras que las últimas palabras de Jesús the last words of Jesus, se tiene por contexto histórico, they have it as a historical context, que fueron 7 palabras. that they were 7 words. Hemos escuchado quizás mensaje de las 7 palabras, We may have heard preaching about the 7 donde se words, trata de explicar cada una de las palabras que Jesús dijo. where they try to explain every single one of those words. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Father, forgive them because they don't know what they're doing. La segunda, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Second one, I'm telling you, today you will be with me in the paradise. Tercero, mujer, he ahí a tu hijo. Third, woman, and there's your son. Cuarto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fourth, my God, why have you abandoned me? 5, tengo sed. Fifth, I'm thirsty. 6, todo está cumplido Six, everything is fulfilled, o consumado es. or consuming it is. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. And seventh, Father, in your hands I trust my spirit. Una apreciación muy personal, This is a personal perception, sin minimizar ninguna de sus palabras ni el significado que le hemos dado a través de la historia. without minimizing or bringing down the signification that we have given through history. Creo, a mi entender, Juan 19:30, Fernando explicaba cosas importantes el día viernes. On Friday, Fernando was explaining John 19:30, Pero creo, en mi humilde opinión, vuelvo a decirlo, but on my humble opinion, que consumado es una de las más importantes. that it is done is one of the most important. Consumado es. It is done. La Biblia dice que después de que tomó el vinagre, And the Bible says after he Juan drink 19:30, after drinking the vinegar on John 19:30, dijo consumado es. he said it is done. Y habiendo inclinado la cabeza, And leaning his head, entregó su espíritu. he turned in his spirit. Tengo como 3 semanas pensando en la palabra consumado es. I've been thinking for the last 3 weeks about the word "it is done," Y una de las cosas que yo pensaba como interpretación propia and as a personal interpretation, es algo que leí acerca de Jesús. is something that I read about Jesus. Que Jesús cumplió cerca de 300 profecías cuando caminó en su ministerio público. That Jesus fulfilled around 300 prophecies when he walked on earth, Y que lo que él estaba diciendo, he cumplido and when he said "it is done," todas estas palabras. all these words. Amén. Amen. Pero creo que el sacrificio de la cruz, porque lo traje como 3 semanas, es más profundo.
But I do believe that the sacrifice of the cross is more profound. y encerrar las palabras de Jesús a 300 profecías cumplidas sin minimizarlo. Without minimizing and wrapping everything with 300 prophecies, Todavía creo que no encierra el todo de lo que vino a hacer a la tierra. and it still doesn't wrap around everything that Jesus came and do. Fernando explicaba el día viernes que a mi entender esta es como la segunda parte de ese mensaje. And Fernando was explaining something on Friday, and I truly believe this is like the second part of it. La palabra tetelestai, que es la palabra que se utiliza ahí para decir consumado es, And the word tetelestai, that is the word that they use this to say, it is done. significa llevado a su fin, It means to take it to the end. terminado por completo It's completely done y perfecto. and perfect. Y yo empecé a buscar qué significaba esto. And I started to research Y me what this means. encontré de un pastor que hizo una investigación de esta palabra. And I find something about a pastor who did a lot of digging and researching on this word. Y rescaté 6 puntos importantes. And I highlight 4 important points. Esta palabra era empleada cuando un empleado le decía a su jefe, This word was used when an employee will tell his employer, he acabado el trabajo que me has encomendado hacer. I have finished the job you told me to do. Él venía, vamos a suponer, con su amo, con su señor, con su jefe, He will come into his master. y él le decía tetelestai. He'll say to Telestai. Después también los guerreros, los soldados recorrían el campo de batalla. Also, the soldiers, they will walk around the battlefield Cuando la batalla se terminaba. when the battle was over, Y cuando ellos se aseguraban que todos sus enemigos estaban muertos, and when they had made sure that all their enemies were ellos dead, venían a su compañía y decían tetelestai. they will come to the general and say to Telestai. Cuando un condenado cumplía su condena judicial, When a convict was done servicing his sentence, se le ponía un cartel en el pecho que decía they will put a sign on his chest and tetelestai, they will say to he Telestai, pagado mi condena. I have paid for my sentence. Cuando una persona pagaba su deuda comercial, se escribía en el documento la palabra tetelestai. When a person had canceled his commercial debt, they will write on the document to Telestai. Cuando un señor encomendaba a su siervo a una tarea de peligro When a Lord will trust his servant on a danger task que requería mucho sacrificio, that will require a lot of sacrifice, cuando él terminaba, and when the servant was done, dicen en la historia que venían corriendo ante su señor and that it says on the story, the history said that they will come running y to their ellos le master, decían tetelestai. and they will tell their master to Telestai. Jesús estaba diciendo, no en palabras al aire, And Jesus was saying, and not just saying it aloud, eran palabras que todavía resuenan en la eternidad. they are this word that they still resonate Tetelestai. on eternity to Telestai. Ahora, algo que me quebró literalmente Well, something that it literally broke my heart. es que siempre me he pensado en la palabra tetelestai, de consumado es. That I have always thought about the word Tetelestai as it is done. Aún Jesús en la cruz del Calvario, Even Jesus at the cross, ya en sus últimos minutos, now in his last few minutes, a punto de entregar el Espíritu, como lo dice Juan, before he turned in his spirit, like John says it, siempre me he imaginado un tetelestai así. I always picture a Tetelestai like this. Consumado es. Un Jesús ya sin fuerzas. Jesus without any Toda strength. mi vida he pensado que esto es así. I have always pictured it like this in my whole entire Quizás life. tú no lo has pensado así. Maybe you have not look at it this Pero way. te digo, yo estoy entendiendo cosas que no he entendido. But I'm telling you, I understand the things that I did not understand before. Pero Mateo 27:50 But Matthew 27:50, describe lo que realmente pasó. it describes what it actually happened.
Dice, mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. And when Jesus had cried out again loud, he gave up his spirit. Mateo solamente dice que clamó a gran voz. Matthew only says that he cried out loud. Juan dice que dijo tetelestai. And John says that he said tetelestai. Yo estaba escribiendo esta parte de mi mensaje I was writing this part of my message, y me estaba imaginando a Jesús. and I was picturing Jesus. Y cuando leí Mateo, And when I had read Matthew, me doy de cuenta que no fue así. I realized that it was not like this. Jesús está. Él está diciendo, consumado es. Él no está dándose por vencido. Él está marcando el cierre de una temporada. Hey man, he's marking a closing of a season. Me quebré delante de la presencia de Dios. I broke my Porque heart was broken Él in front of God. sacó todas las fuerzas que había en su vida. But he took all his strength that he was within him. Quizás ya no tenía fuerzas. Maybe they were not much. Quizás él estaba en un punto donde dice, el Padre me abandonó. Maybe he was at a point where he thought that the Eli, Eli, Father lama sabachthani. had abandoned him. Padre, ¿por qué me has desamparado? Father, why have you abandoned Los me? cielos se escurecieron. The skies were Sus darkened. ojos de Jesús estaban abiertos al Espíritu. Jesus' Él eyes that were podía open ver a to the los Spirit. ángeles de Dios en una parte. He could see one Que part of the podían angels. venir si él decía vengan y That they would aplasten a toda come esta and pick him up gente. if he will Y ask for podía it. ver a todos los espíritus riéndose And he de could see él. all the Y spirits clamando y laughing diciendo, at him, hemos triunfado crying sobre and la saying, cruz. we have Hemos defeated him on the destruido a cross. este que se decía el We have Mesías. destroyed this one Él who called himself conocía a a Messiah. Jesús. They Y need Jesús Jesus. dijo, ¿qué hago? And Jesus Él said, sacó las fuerzas porque he él era lost his humano. strength because he was a Sacó human todas las being. fuerzas que había. He Y with te all voy his a ser strength said, sincero. and I'm gonna be Ahorita que sincere to you. lancé el grito, When I mis cried out pies like that, me soltaron. My Porque lo feet, hice they were con todas mis they were fuerzas. weak because I did ¿Qué it with fue all my lo que strength. hizo que Jesús se fuera y entregara su espíritu? And that's what made Jesus Esa to fuerza surrender que él to dijo en the sus Spirit. palabras. That was all the Cuando strength that had dijo, on his words. "Tetelestai". When he said tetelestai, Y todo lo que te leí significa eso. and all the things that I He read to you, that means acabado, that Padre, la I tarea have que me finished your diste. task that you had gave me. He ido por todo el territorio y vi a mis enemigos. I have y gone los to all the pude ver territory destruidos. and I have destroyed my Porque por el enemies gozo puesto delante de él, because you have pleased on sufrió me. la cruz. Él Él veía suffered lo the que cross. venía detrás de la cruz. He knew what was coming Lo que behind dice the la cross. palabra de What the Dios. word says what God says on His word. Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Because in Dios such a al way, mundo God loved the que dio world a su hijo. that He gives His only Eso Son. significa That means que hay algo más atrás de la cruz. that there is something Hay more una vida beyond que the está cross. para nosotros. There is a life that is ready Tienes for que us. entender You have to que understand hay un consumado es para tu vida. that there is detrás del there is done consumado on your es life. Behind that, Jesús it is done. resucitando al tercer It is día Jesus y resurrecting on the third sentándose a la day. diestra de And He's Dios. sitting on the right of the Y throne toda of lengua God. confiesa que Jesucristo es el Señor. And everybody that Para confesses that gloria de Jesus Dios is the Padre. Lord. Tú no So- tienes un Cristo muerto. You do not have Tienes a un Christ Cristo that que is dead. resucitó You have al a Christ tercer that día is a Christ y that nos has ha dado vida resurrected on the third day. juntamente con And He Él. has given us Y life en with Él Him. estamos completos. And with Him we Ponte are de pie y whole. dale el mejor aplauso Stand on your feet de and tu give the vida al que best hand vive y that you can reina give. por los siglos de los siglos. For that one who A Él lives sea for toda la gloria. centuries. Vamos, For Him be all the grita, dile al glory. Señor, ¡ah! Shout out, Te amo. shout for Him. Gracias, lo que te Say, I love nazca. Él dijo, tetelestai. He said to Telestai, Consumado es. it is done. No fue un grito débil.
It was not a weak Fue scream. un grito que salió de todo su ser. It was a cry that came out with all his Su being. cuerpo estaba allí. His body was there. Su alma pensaba que el padre lo había abandonado. He thought that the father had abandoned him. Pero en su espíritu veía el gozo puesto delante de él. But on his spirit, he saw the joy upon him. Y él agarró todo ello. And he took all of Todo that, su ser espíritu, alma y Oh. cuerpo. all of his being, spiritual, soul, and flesh. Y lanzó el grito de la historia. And he cried out the scream that everybody knows. Yo pensaba, digo, ¿qué pasó cuando los demonios estaban viendo a un Jesús ahí en la cruz? I always ask myself, what did the demons did when they were seeing Fernando lo explicaba el día viernes. the cries, and there Este Fernando grito explained this. fue All, tan extremo, this cry was so extreme, tan eterno, so eternal, que la tierra se sacudió. that the earth trembled. La muerte soltó a los que estaban muertos en sus tumbas, dice la palabra en Mateo. The word of on Matthew says that all those who were in Y their que algunos grave, de los santos que habían muerto and some of the saints that they were already salieron de dead, sus tumbas. they came out of their Y tombs, dice que fueron muchos. and they said it was many of Y them, los miraron. and they saw them, Y ahí se manifestaba and there was manifested que Jesús venía that Jesus was coming a darnos vida to give us life juntamente con Él. together with him. Y Pablo lo entendió como nadie en esas palabras. And Paul understood this like nobody else. Con Cristo estoy juntamente crucificado. With Christ I am together sacrificed. Dios nos quiere llevar God wants to take us, a que entendamos en Juan 3:16 that we understand John 3:16, que ese sacrificio en la cruz nos hizo uno con Él. with that sacrifice on the cross, it made us one together with him. ¿Sabes por qué a pesar de que le fallamos a Dios, Dios nos ama con todo su corazón? You know why even we fail God, he still loves us with all his heart? Porque no importa que yo haga, Because it doesn't matter what you do, ¿quién me va a poder separar del amor de Cristo? that he will rip us apart from the love of Christ. Nada me va a poder separar. Nothing can rip me apart. El día martes me fui con una palabra en mi corazón. Tuesday I left with a word in my heart. Y esto es algo que recibí en mi espíritu para mí. There was something that I received in my spirit for myself. Dios nos enoja porque le fallemos a Dios. God doesn't get mad because we fail him. Se enoja porque no reconocemos nuestras faltas delante de Dios. He gets mad because we do not recognize our fails upon him. Porque hijitos, si pecamos, abogado tenemos para con Dios. El Because Padre, if we sin, we have a lawyer in Christ, a Jesucristo, el Hijo de Dios. in Jesus Christ. Solamente dale gracias a Dios. Just give thanks to the Lord. Juan 3:16 es muy profundo. John 3:16 is so deep. Es traer el Génesis It's to bring the Genesis y volvernos a la posición original and to turn to the original position, y aún mayor. and even greater. Porque mirad cuál amor nos ha dado el Padre, Because, but look at what great love the Father has que given us. seamos llamados hijos de Dios. That we are called the children of the child of God. Indaga acerca del consumado es. Go do some research about it is done. Dile al Señor, ¿qué me diste, Dios? Ask the Lord what was given to me. No estoy hablando de los beneficios de la cruz. I'm not talking about the benefits of the cross. Estoy hablando que hay en Cristo. I'm talking what is in Christ. Porque eso fue lo que el Padre me dio. Because that's what the Father has granted me. A su Hijo amado. His loved Son. Por eso si lo tienes a Él, hay aún cantos. That's because if you have Him, there's songs. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Because if you have Him, you have everything.
Nosotros lo cantamos. We sing that. Cantamos como este canto que estamos cantando. We sing like this song that we're singing. De tal manera Dios nos amó, In such way of love, God loved us. pero esa tal manera tiene una forma But that's in such way y it has, tiene que ser revelada. and it has to be revealed. Canta este canto ya para terminar. Just sing Cántalo, this si lo song. sabes, cántalo. If you know it, sing it. Su amor yo cantaré con mi Jesús. Y si no lo sabes, solamente dale gracias a Dios por el sacrificio en la cruz. If you don't know it, just give thanks to the Lord for Gracias, the Señor. cross. Say thank you, Lord. Gracias, Dios, Say thank you, Lord, por amarme, for loving Por me, su por amarme. for loving me. yo Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, God. Su amor Gracias, Señor. Thank you, yo Lord. cantaré con mi Jesús caminaré porque Él murió por mí. Le seguiré. Dile al Señor, yo quiero seguirte, De Dios. tal Say to manera Lord, me Gracias por ese amor, por Thank ese you amor, for por that ese great amor. love. Thank you for that que su love. vida no es Gracias por perdonar todos mis pecados. Thank you for forgiving me all my sins. Si tú sientes que has falladole a Dios, If you feel that you have failed God, este es el momento de pedirle perdón y reconocer tus faltas. this is the time for you to ask for forgiveness and recognize your Este es failures. el momento. This is the time. Dile al Señor, Señor, Tell to the Lord, perdona mis pecados. forgive my sins. Si no tienes una seguridad de tu vida eterna, If you don't have a certainty about eternal dile al life, Señor, Señor, perdona mis faltas. tell the Lord, Lord, forgive my failures. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Lávame, Señor, en tu sangre. Wash me on your blood. Límpiame Clean me. y hazme un hijo tuyo. And make me a child of yours. Dile al Señor, Tell to the Lord, Señor, Lord, habita en mí. dwell in me. Quiero ser el templo de tu espíritu. I want to be the temple of your spirit. Quiero que me ayudes I want you to help me a caminar en esta vida. to walk in this life. Te amamos, Jesús. We love you, Jesus. Dile al Señor, todos díganle al Señor, gracias por perdonarnos Everyone tell y darnos libertad. for forgiving us and giving Gracias us por tu freedom. perdón. We thank you for your Gracias, forgiveness. amado Dios. Thank you, lovely Father. Gracias, Dios eterno. Thank you, eternal Gracias, God. amado Dios. Thank you, eternal God. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. En el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén Amen. y amén. Amen. Dan un aplauso a nuestro Dios. Give a hand to the Lord. Que Dios bendiga a aquellos que vayan a ver o miraron esta transmisión. And God bless those who are gonna see this transmission. Hay un lugar para cada uno de nosotros There's en a la familia place. de Dios. There's a place for every one of us in the family of God. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres And there's not another one between the men más que nuestro Señor Jesucristo. than our Jesus Christ. Que Dios te bendiga. God bless you. Que Dios te guarde. God keep you.